Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el espacio en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal3digital.com. Esta noche tenemos nuestro compañero, analista político, Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, María. Como siempre, un placer estar aquí en Canal 13 Digital con los televidentes y nuestros internautas también, ¿no? Esta semana muchísimas noticias a nivel internacional, el tema de Corea, Portugal, Venezuela, Reino Unido con el fallecimiento de la Dama de Hierro. Empezamos, si te parece, con Portugal, pues lo tenemos aquí al lado. Dale, bien, dale. El mejor alumno de Alemania se ahoga en la recesión, Carlos, y realmente decir que Berlín impone sus intereses y explota el sur de Europa es equivocado, esta afirmación. Bueno, en realidad el problema de Portugal también es un problema que también padecemos nosotros. Ellos tienen un problema de deuda pública muy superior a sus ingresos y por lo tanto han tenido que realizar unas reformas estructurales importantísimas y sobre todo recortar el gasto, ¿no? Recordar que Portugal es un país que está intervenido económicamente. Portugal no puede emitir deuda pública y su déficit o la parte de dinero a la que no llegan, bueno, está siendo sufragada por la Unión Europea, ¿no? Recordar que son 70.000 millones que se ven a disposición de Portugal para salir adelante, ¿no? Es cierto que que Portugal ha tomado ese camino, el de las reformas, el camino de la austeridad, el camino de intentar solucionar y el camino de disminuir, por lo tanto, su déficit, ¿no? El problema del déficit es un problema que ya hemos hablado en innumerables ocasiones, en donde lo que hay que hacer es que tenemos unos ingresos y con esos ingresos tenemos que cubrir nuestras necesidades, ¿no? No podemos estar eternamente embarcándonos en más déficit, ¿no? También uno de los problemas graves que ha tenido Portugal, que es sobre todo por lo que no se están cumpliendo sus previsiones, es porque ha disminuido mucho sus ingresos a nivel recaudación, ¿no? Porque muchísimas empresas, no han tenido la capacidad de subsistir y por lo tanto, si aumenta el paro, si disminuye la actividad económica, por lo tanto también disminuyen los ingresos en Portugal. Es cierto que la postura de Alemania, que Portugal es el país que ha hecho exactamente todo lo que se le ha venido a decir, no desde Alemania, pero bueno, de manera tácita podríamos decir que sí, entre otras cosas porque recordamos que es la Troika, ¿no? Y cuando hablamos de la Troika es el Fondo Monetario Internacional, que es el que da el dinero, y la Unión Europea a través de su Banco Central, que es un organismo independiente, y también de la Comisión Europea, ¿no? Que son los que supervisan y los que más o menos te dicen o te indican cuáles son las acciones que tienes que tomar para disminuir tu deuda pública. Esa es una de las realidades. También otra de las realidades es que el sur de Europa, y si nosotros hablásemos aquí un poco de la historia de Europa, ¿no? Cuando el esfuerzo que hicieron los países del norte de Europa, sobre todo para cuando entramos los países del sur, países que estaban económicamente muy por debajo de estos países del norte, que tenían unas economías mucho más avanzadas, ellos realizaron unos esfuerzos importantes, pero que también se han traducido en beneficio para países del norte. Porque hay que recordar que es cierto que Alemania, es cierto que Inglaterra, es cierto que Francia y en algunos casos también Italia, cuando entró España, Portugal, Grecia, estos países del sur, invirtieron y pusieron mucho dinero para que las economías del sur despegasen, pero estas economías también al final lo que han sido son clientes, ¿no? Somos socios comerciales de ellos y buena parte de sus ventas, que son casi siempre ventas internacionales, sus economías están basadas mucho en la exportación, ellos venden mucho. Hay que recordar que, por ejemplo, Alemania, el 75% de lo que vende, lo vende dentro de la Unión Europea, y entre ellos está España, Grecia y Portugal. Todo esto está conllevando, que ciertamente que en Europa, haya una recesión, porque ya no solo nuestro perjuicio, sino el de ellos. Lo que sí es cierto, y lo que es claro también, Alemania en algunos aspectos tiene sentido, ¿no? Lo que dicen, ellos, si ustedes quieren fiesta, se la tienen que pagar ustedes, ¿no? Eso también es una realidad. Por lo tanto, yo creo que hay que tener esperanza y yo creo que Portugal al final va a salir. Lo que sí tiene que haber es un empuje y una salida más viable, y seguramente yo creo que ya se han hecho esfuerzos muy importantes, no solamente en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, sino en otros países también de la Unión Europea que están adecuando sus economías, por lo tanto su política fiscal, sus ingresos con sus gastos, y yo creo que también, ya es el momento. Yo he oído al presidente Mariano Rajoy en varias ocasiones aludirlo, creo que en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, ya volvieron a insistir. Hay un bando claro, incluido también Francia, donde, entienden que tenemos que tirar de la economía, ¿no? Los datos son reales, ¿no? Probablemente el año que viene, en el año 2014, la única economía, este año, perdón,
2013, probablemente la zona económica de la Unión Europea, bueno, pues disminuye nuestro Producto Interior Bruto, por lo tanto sigamos en la crisis. En cambio, otras economías como Estados Unidos, incluso Japón, ¿no? Que Japón lleva más de 10 años en crisis, bueno, pues van a crecer. Australia, China, Asia en general, sobre todo la India, bueno, pues sus economías van a crecer. Yo creo que es el momento también de una vez adecuado a nuestras empresas, nuestras estructuras, nuestro mercado laboral, nuestro mercado en general, bueno, pues también es el momento de que, bueno, de tener visión y de realizar inversiones que vayan encaminadas en el sentido del crecimiento. Yo creo que esto se va a notar y se va a notar rápido. Yo creo que ya hay muchas voces que están hablando de esto, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de la inversión, muchas veces hacemos hincapié aquí en Canal 13 Digital que la inversión tiene que ir encaminada para reactivar la economía, pero con un doble efecto. El doble efecto es que tengamos una eficiencia económica, que esas inversiones no se pierdan. Hay pruebas, y podríamos hablar, por ejemplo, del Plan E, ¿no? Que se decidieron que 8.000 millones de euros se repartiesen entre todos los municipios de España, y además fue una decisión muy rápida, era para reactivar el sector de la construcción, que era uno de los sectores que peor estaba, donde se ponían unas premisas que a veces no tenían mucho sentido, que todos los ayuntamientos aprovecharon, pero a lo mejor si se hubiese hecho un tipo de premisas en el sentido y encaminado a que o hubiésemos cogido ese dinero, si hoy tuviésemos ese dinero o no tuviésemos esa deuda, hoy tenemos esa deuda de 8.000 millones de euros que tenemos que pagar y además con intereses, si hubiese pensado en planes industriales o en otra cosa, pues a lo mejor estaríamos hablando que no estamos en las circunstancias en las que nos encontramos. Hoy estamos con 6 millones de parados, con muchas dificultades, pero también vemos que hay, y por eso también que Portugal, porque España, a pesar de no estar intervenida, ¿no? Porque nuestra economía ha resistido, ha sido capaz, ¿no? Por eso es importante hablar también de la fortaleza de España. La situación en la que nosotros nos hemos encontrado como Estado, como país, ha sido muy complicada. Nosotros tenemos 6 millones de parados. A ver qué país sería capaz de aguantar 6 millones de parados, ¿no? No creo que ni siquiera Alemania. Por lo tanto, eso hace referencia a nuestra solvencia. Eso es lo que más le preocupa a Europa, los 6 millones de parados. Exactamente, pero también hace referencia y pone sobre la mesa que somos una economía capaz de mantener, y también tenemos que ser capaces de generar esos puestos de trabajo, pero es una realidad. O también circunstancias que hemos vivido. Nosotros hemos visto como nuestra prima de riesgo casi superaba en algunos puntos el punto no retorno. Sin ir más lejos, hace 7, 8, 9 meses a España nos iban a intervenir un día sí y otro día también, ¿no? Entidades comunicativas importantísimas a nivel mundial, agencias periodísticas, pues lo daban más que por ello, ¿no? Pues al final ha sido que no. Yo creo que esto habla mucho de nuestra fortaleza. Y otra cosa, estamos viendo resultados. Es cierto que los resultados no se están traduciendo directamente en algo que es fundamental, que es el empleo, ¿no? Es una pena, pero también también nos hace ver un poco la luz al final del camino, que quiere decir que este es el camino. Y lo digo, son datos importantísimos como están siendo nuestra competitividad. Nosotros estamos aumentando competitividad. Nosotros aquí en Canal 13 Digital, que llevamos muchos programas, probablemente desde el minuto 1 siempre hemos hecho hincapié en que tenemos que ser más competitivos, no solamente a nivel empresa, sino a nivel administrativo también. Lo hemos hecho mucho hincapié en eso, y los resultados son eso. Hoy somos más competitivos. Nuestra balanza comercial está mejorando como no había mejorado nunca, entre otras cosas porque las empresas españolas se han puesto las pilas, que han innovado y se han dado cuenta que lo que no se puede vender aquí hay que venderlo fuera. Hoy la economía, una parte importante de la economía en España está tirando el sector de exportación, las ventas, ¿no? Otro dato fundamental es nuestra situación de déficit. Es cierto que a lo mejor no se cumplen con todos los criterios del déficit, pero que lo hemos rebajado de manera importantísima. También ha sido un esfuerzo, pero que ha dado frutos, ¿no? Y otra cosa que es fundamental y sobre la que nadie dudará es nuestra prima de riesgo, ¿no? Hace 2 años probablemente pocos sabíamos lo que era la prima de riesgo. Hoy lo saben todo el mundo absolutamente, ¿no? Incluso el año pasado la palabra que más buscada en Google, en el buscador Google, fue la prima de riesgo. Pues nuestra prima de riesgo está controlada, y es cierto que sería bueno que bajase todavía más, pero lo cierto es que no está en los límites en los que estaba anterior. Cada vez hay más de economía, por eso ¿no? yo creo, exactamente, por eso yo creo que los resultados están siendo eficaces, y la prueba es que los sacrificios que estamos realizando son estos, ¿no? Es cierto que no se está traduciendo en empleo, es cierto, ¿no? Pero yo creo que ahora, teniendo una base sólida y unos cimientos sólidos, finalmente avanzaremos, y tiene que ir por ahí, el camino por ahí, ¿no? Carlos. Y por lo tanto, perdona María, solo para terminar, era para no desviarme el tema. Yo creo que Portugal al final también le pasará lo mismo, ¿no? Le pasará lo mismo.
Carlos, nos vamos ahora a Venezuela. Capriles cambia de estrategia en la recta final de campaña, que es el próximo domingo, día 14. Pasa al ataque diciendo que Nicolás Maduro no es Chávez. Por lo visto, Maduro le ha llegado ahí un pajarito del cielo, sí, reencarnado en Chávez, y realmente Maduro está utilizando el aparato del poder para revivir el recuerdo de Chávez, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí ya hemos hecho hincapié en muchísimas ocasiones y hemos hablado de lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Hemos hablado cuando estaba el fallecido Hugo Chávez, ¿no? Hemos hablado de la capacidad que ha tenido Capriles, porque Capriles hay que reconocerle su capacidad, ¿no? Cuando en una mesa se sientan muchas opciones o muchas opiniones, bueno, hay discusión. Bueno, pues Capriles, como candidato, ha sido capaz, desde fuera, no dentro del gobierno, que es cuando a lo mejor todos te apoyan, todas las corrientes te apoyan, ha sido capaz de aglutinar a toda la oposición, ¿no? A toda la oposición en torno a él, bueno, para lanzar ese órdago a Chávez, ¿no? Hay que recordar que perdió las elecciones, pero en primer lugar a Chávez primero, las perdió por poco, ¿no? Fue por poco comparado con las otras. Bueno, lamentablemente después, bueno, a Chávez ya sabemos lo que ha pasado y ahora, ni siquiera 6 meses después, una nueva campaña, ¿no? Nosotros aquí también vaticinamos y nos mojamos un poco y entendíamos, y además analizando un poco la situación, cómo son las cosas, aunque a veces, bueno, a veces te sorprenden, ¿no? Porque hay que ver las declaraciones o las cosas que están diciendo en campaña. Bueno, pues nosotros nos hemos mojado y yo personalmente entiendo de que Capriles tiene muchas más opciones de las que muchos creen, y sinceramente creo que Capriles va a ser el vencedor, ¿no? Su formación política, entre otras cosas, porque Maduro, el perfil de Maduro no es exactamente el perfil de Chávez. Maduro no es Chávez, ¿no? Y seguramente sea así. Capriles sí es Capriles, y Capriles terminó una campaña, después de que sea una campaña dura, complicada, difícil, en las circunstancias en las que se mueve Venezuela, en las circunstancias en las que seguramente, incluso en muchas ocasiones, la oposición ha dicho que el aparato del Estado únicamente beneficiaba a Chávez. Bueno, pues habrán aprendido de sus errores, ¿no? Yo creo que esto por un lado, ¿no? Y por otro lado hemos visto las manifestaciones o la capacidad de convocatoria que tiene Capriles, ¿no? Y después creo que la prueba más evidente es que, bueno, que Maduro debe de estar muy, pero que muy preocupado, entre otras cosas, porque estamos viendo sus declaraciones, ¿no? Incluso ha acusado al otro candidato en clave personal, ¿no? Incluso hasta diciendo que es homosexual también, aunque después es cierto que también rectificó. Pero bueno, eso quiere decir que yo entiendo que por lo menos Maduro y por lo tanto todo el entorno que está alrededor de Maduro, por lo tanto el partido de Chávez, están preocupados. Yo sí creo sinceramente que sí, y probablemente Maduro, Capriles tiene pero que muy claro cuál es el camino y está caminando en esa dirección. Por eso sinceramente creo que también en Venezuela hay mucho descontento en muchos aspectos, ¿no? Pero no que Capriles ha reunido a toda la oposición como nunca se había esperado desde 1999, por lo menos el meeting que dio el otro día que se veía. Exactamente, esa ha sido, yo creo que diferente. Hay que recordar que Capriles es un hombre joven, Capriles es un hombre que, por lo menos a mi criterio, es una persona lógica y práctica en algunos aspectos. Después de perder las elecciones pasadas con Chávez, bueno, pues sus primeras declaraciones fueron felicitar al candidato ganador. Bueno, que es complicado que eso se vea, pero bueno, pues él tuvo el arrojo y la capacidad de hacerlo, y no solamente eso, ¿no? Sino decir que ya se había acabado la etapa electoral y que ahora todos tenían que trabajar por Venezuela, ¿no? Porque en realidad en Venezuela hay una fractura social muy importante, ¿no? Y eso, bueno, al final conlleva también pérdidas. También vemos a la zona o al empuje de la gente de Capriles, que acusan demasiado al candidato, a Maduro, bueno, de que es una persona controlada por los cubanos, ¿no? Algo que también allí, por lo visto, molesta mucho, ¿no? Yo creo que las espadas están en todo lo alto. La realidad es que estoy más que sorprendido con las declaraciones que dicen uno y otro, ¿no? Porque también
quizás son demasiado floriduras o demasiado exóticas para la manera de entender la política que nosotros a lo mejor tenemos aquí en Europa. Nosotros aquí nunca veremos a un líder europeo decir, bueno, pues las cosas que a lo mejor en algunos momentos pueden ser hasta disparates, ¿no? Hablamos del pajarito, hablamos de otras cosas, ¿no? También. Entendemos la política desde otro punto de vista, pero igualmente democrática. Bueno, cada sociedad tiene su idiosincrasia y... De todos modos, la familia de Capriles ha pasado bastante mal su ascendencia también en campos de concentración. Hugo Capriles estuvo también metido en prisión, o sea, realmente, aunque él diga que es un burguesito, a lo mejor su familia posee mucho dinero, pero... Entre otras cosas, yo creo que lo que significa o lo que supone o lo que pone de manifiesto Capriles es una cosa importante, ¿no? Es un cambio, ¿no? Es un cambio político, ¿no? También de eso se va a beneficiar Capriles, ¿no? Porque tú puedes decir muchas cosas, pero si al final, bueno, te eternizas en el cargo hasta la eternidad, bueno, la gente se termina cansando de ti porque hay que mirar también los resultados, ¿no? Yo creo que los venezolanos también serán como son, que son gente fantástica. Yo tengo muchos amigos venezolanos. Son gente muy, además, idiosincrásicamente se parecen mucho a nosotros los canarios, y además en la forma de hablar y en muchas cosas, pero también son gente práctica, ¿no? Y también mirarán los resultados. El chavismo, ¿cuántos años ha estado funcionando? ¿Cuáles han sido sus beneficios? Que los ha tenido también, y cuáles son las cosas a las que no ha llegado, a las que no ha cubierto, ¿no? Parece mentira que a lo mejor es sorprendente que en Venezuela, que es un país que tiene una cantidad de petróleo inmenso, bueno, pues que haya problemas de suministro eléctrico, ¿no? Bueno, pues por algo será. Eso es una falta de capacidad, una falta de visión de los gobiernos que han estado, ¿no? Y también el ciudadano tiene que valorar también esas cosas. Problemas de seguridad también que tiene. No solamente, yo creo que hay que ser también práctico y mirar la realidad, ¿no? Se habrá mejorado en educación, pero se ha mejorado la suficiente en sanidad, en muchas cosas. Bueno, los venezolanos tienen... de nuevo en su mano elegir al candidato, aunque sinceramente yo creo, y analizando desde fuera y desde la manera más objetiva que puedo hacerlo, que yo creo que en Venezuela va a haber un cambio, ¿no? Y probablemente sea un cambio mayor del que nos pensamos, ¿no? Yo creo que esa es una realidad. También es cierto que cuando uno se moja de una manera así, puede ocurrir que también te equivoques total y absolutamente, pero no queremos hacer demagogia, y yo creo que en un análisis hay que dar al final una resolución o un tal, y por lo menos mi nota es que va a haber un cambio en Venezuela, sinceramente. Corea, ¿cuál es la situación de Corea? ¿Cómo percibes la situación de Corea bastante provocativa respecto a Estados Unidos? ¿Cómo ves la situación de Corea? Bueno, para entender la situación de Corea, solamente así decirle a los televidentes de Canal 13 Digital, bueno, hablar un poco de qué es Corea, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se dividió en dos, el norte y el sur, ¿no? Recordar que en los años 50, bueno, pues el norte eran dos dictaduras, tanto la del norte como la del sur, una de izquierda y otra de derecha, ¿no? Dos dictaduras militares. Bueno, pues el norte intentó invadir o cruzar el paralelo, creo que es el paralelo 38, o no recuerdo exactamente ahora el número, invadir, bueno, porque fueron frenados por los norteamericanos y también por los propios surcoreanos, ¿no? Eso fue en el año 50 y durante 3 años, hasta que se puso el armisticio, que es como decir una tregua, bueno, pues estuvieron en guerra las dos Coreas. Hoy, en realidad, Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra, ¿no? Hay firmado un armisticio, hay colaboración, hasta ahora hay colaboración en muchos aspectos que a lo mejor después podemos desarrollar y aquí decir algunos, pero la realidad es que la situación ha sido muy complicada, ¿no? Lamentablemente, el régimen de Corea del Norte, bueno, pues probablemente a través de... Era un régimen comunista, un régimen sustentado o sostenido en los momentos de la Guerra Fría por el bando comunista, podríamos hablar de la Unión Soviética, sobre todo de China, bueno, pues han sido capaces de desarrollar mucha capacidad militar, y entre ellas incluida la bomba atómica, ¿no? Ellos han sido capaces de realizar 3 ensayos nucleares subterráneos, ¿no? Bueno, esto es lo primero, ¿no? Por el otro lado, todas estas políticas que ha llevado adelante la Corea del Norte, bueno, pues se han ido traduciendo en sanciones por parte de la ONU, ¿no? Hay que recordar que el régimen norcoreano,
bueno, pues tiene muchísimas sanciones. Y entre otras cosas, otro de los problemas que tiene el régimen coreano, que hay que recordar que el presidente que está hoy en la actualidad, el que dirige el país de manera dictatorial, es el hijo del anterior dictador, que a su vez es el hijo del otro anterior. O sea, estamos hablando de una línea sucesoria de dictadores comunistas en un país, ¿no? Sí. Que en una dictadura, algo que nunca se ha visto en la historia, ¿no? Porque han sido 3 dictadores seguidos, ¿no? Y además los tres padres y los 3 hijos del anterior presidente, ¿no? Esto es lo que nos encontramos con Corea del Norte. Por otro lado, hay que decir que Corea del Norte es un régimen que está pero que muy aislado. Corea del Norte en la actualidad tiene casi 23 millones de habitantes y tiene más de 1 millón de soldados en las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que tiene más de 1.500 casas, ¿no? Tiene no sé cuántos misiles balísticos que tienen capacidad de llegar como mínimo a Corea del Sur, muy cerca de Japón, e incluso ellos dicen algunos que serían capaces de llegar incluso a Alaska, ¿no? A través del mar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de Estados Unidos. Después sabemos que tienen capacidad nuclear, bueno, pues estas ojivas serían capaces de montarla, aunque no se está muy claro de si al final tienen esa capacidad de detonar esas bombas atómicas a tanta distancia, ¿no? Esta es una de las realidades, ¿no? Este es el momento en el que se encuentra Corea del Norte. También es cierto que en distintos análisis que se realizan es complicado llegar a una conclusión porque del régimen comunista dictatorial de Corea del Norte sale muy poca información. Claro. Nosotros no sabemos qué es lo que piensa el entorno del presidente en la actualidad, ¿no? Porque se está hablando, bueno, que a lo mejor quizás lo que está haciendo este hombre un poco es hacer una prueba de fuerza para que su propio régimen lo tenga en cuenta, ¿no? Porque yo creo que lo mejor sería quitarlo del medio, porque que también habrá gente dentro de su propio círculo que no estará muy de acuerdo con él, entre otras cosas porque en el espejo que tienen delante, ¿no? El espejo que tienen delante es Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur es un país total y absolutamente democrático. Corea del Sur es un país que tiene una capacidad industrial impresionante. Recordarles o decirles algunos datos interesantes y curiosos. En Corea del Norte, hay unos astilleros que son los primeros astilleros del mundo. Son capaces de construir un petrolero completo, total y absolutamente en solo 9 meses, ¿no? Esa capacidad solamente la tienen los coreanos, esa es una realidad, ¿no? Y hablamos de alta tecnología, un petrolero, un buque que transporta combustible por todo el mundo con infinidad de medios de seguridad. Hay muchísimas marcas de vehículos, aquí en Canarias utilizamos muchas marcas de vehículos de televisión que vienen de Corea del Sur, tienen una capacidad industrial importantísima, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo ha sido total y absolutamente opuesto, ¿no? Vemos una Corea del Norte total y absolutamente empobrecida, donde hay racionamiento para que la gente pueda comer, y una Corea del Sur, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Una economía puntera a nivel mundial, ¿no? Y en investigación y en todas las cosas. Esa es una realidad. Bueno, pues todas estas circunstancias y también, ¿no? Estar en un armisticio, hay que recordar que ellos no están en paz, ellos están en guerra, ¿no? Guerra declarada a Estados Unidos y guerra declarada sobre todo a Corea del Sur. Bueno, pues todo esto conlleva a que los escasísimos recursos que tenga Corea del Norte, pues los tenga que invertir en defensa, ¿no? Y por lo tanto, una parte muy grande de su Producto Interior Bruto va destinado a defensa, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Por lo tanto, se está barajando que a lo mejor lo que se está presionando desde Corea del Norte, porque tampoco se sabe muy bien qué es lo que quieren, es que, bueno, que ya de una vez por todas pasar del armisticio a la paz, ¿no? Es extraño que declarando la guerra, bueno, pues se quiera obtener eso, pero bueno, también tenemos que estar acostumbrados a la lógica absurda que tiene Corea del Norte y decir que Corea del Norte está hoy peor que hace pocos años, ¿no? Corea del Norte no tiene ningún aliado que la defienda, ¿no? Ni siquiera el gigante asiático, cuando hablamos de China, es el que lo sustenta. El 50% de los recursos de Corea del Norte vienen directamente de China, en alimentación y en combustible sobre todo, ¿no? El 50% de su economía depende de China. Bueno, y el presidente chino ha sido muy claro, le ha dado una advertencia muy clara al presidente norcoreano diciéndole que tenga cuidado más o menos con lo que hace, ¿no? Que no se puede estar generando inestabilidad en la zona. Hay que recordar que esto ya no solamente perjudicaría a Corea o a Estados Unidos, sino perjudicaría a otras economías muy importantes como son la de la Unión Soviética, pero sobre todo la del gigante asiático, que en este caso es China. Por lo tanto, la situación de Corea del Norte es complicada,
la situación cada vez están aumentando más presión. Yo creo, ahora por lo visto se está diciendo que probablemente quieran realizar un nuevo ensayo nuclear, y la realidad es que los japoneses y los coreanos del sur, que están ya muy, pero que muy acostumbrados a vivir con estas circunstancias. Hay que recordarles, ¿no?, que siempre hay muchísimos incidentes fronterizos, incluidos con muertes, ¿no? Algunos lanzan misiles y han unido un barco porque por lo visto están por otra frontera, o que sean espías. Bueno, hay muchísima inestabilidad en la zona, pero generada sobre todo por Corea del Norte. Yo creo que Corea del Norte lo que tiene que hacer es, de una vez por todas, sacudirse, ¿no? Y cuando uno quiere una cosa tan maravillosa y fundamental, aunque aquí a veces también da sus problemas, democracia, hay que ganársela, ¿no? Y yo creo que los norcoreanos son los que tienen que poner los cimientos y las piedras, porque aunque este señor sea el presidente de Corea del Norte, recordar que el poder no se tiene, sino el poder se da, ¿no? Yo creo que es importante y fundamental. Yo creo que esta persona, sinceramente, los norcoreanos tendrían que hacer un esfuerzo y quitarla ya, y hacer un país democrático, ¿no? Porque esa es la realidad. Y Corea del Norte es una dictadura que es comunista, podría ser de derecha, pero es la realidad, ¿no? ¿Cómo percibe el fallecimiento de Margaret Thatcher, que ejecutó profundos recortes en servicios públicos como sanidad, educación, transporte, privatizó también en grandes empresas estatales del gas y la telefonía? Se le conocía también como la ratera de la leche porque suprimió la leche en los centros educativos a niños entre 7 y 11 años. Y realmente, ¿cómo la percibes? Ayer había un ambiente de fiesta en Escocia, en muchos sitios, en ¿no? muchos sitios, en Liverpool, debido al fallecimiento de Margaret Thatcher, que va a tener un funeral, no de Estado, que el único funeral de Estado ha sido el de Churchill, sino un funeral pues también... Exactamente, porque ella no está en el cargo de... No está en el cargo y realmente... Aunque creo que Churchill tampoco estaba en el cargo cuando falleció, pero bueno, no recuerdo ese dato ahora concretamente. Bueno, Margaret Thatcher, todos nos recordaremos, y además en la época en la que Margaret Thatcher estuvo presente en la política... y la guerra de las Malvinas también, recordemos. Exacto, sí. Cuando ella fue primer ministro del Reino Unido, recordar que, bueno, que también era esa parte en la que nuestra historia, ¿no?, la historia de los europeos, bueno, se tomaban muchísimas decisiones importantes, ¿no? Margaret Thatcher era una pieza fundamental también, ¿no? Dentro del organigrama de lo que hoy pasa a ser la Unión Europea y entera la Comunidad Económica Europea, ¿no? Margaret Thatcher es una mujer que, bueno, en primer lugar darle el pésame, bueno, a los británicos y también a la familia, ¿no? Y decir, bueno, que es una mujer que de su carrera, ella era química, estudió en Oxford, es una mujer dura, de ideas claras, fue ministra en el año, creo que 73 o algo así, fue ministra de Educación, algunas cosas. Sí. Después ya ganó en su propio partido las elecciones internas y, bueno, en el año 79, desde el año 79 al 90 fue la primer ministra de Inglaterra, ¿no? Después ya vino Mayor, ¿no? Margaret Thatcher era una mujer que tenía las cosas muy claras, ¿no? Una mujer tajante, dura y cuando se le metía una cosa en la cabeza, pues no se la quitaba de ninguna manera, ¿no? También hay experiencias y hay también anécdotas importantes, como fueron algunos atentados que realizaron miembros del IRA, donde Margaret Thatcher iba a hacer una intervención y ella decir que esta reunión se organiza y se hace, ¿no? Que unos terroristas no nos van a parar, ¿no? Dice mucho de su carácter. Margaret Thatcher era una mujer, sobre todo, antisocialista, ¿no? Una mujer anti-Unión Soviética, podríamos decir. Antieuropeísta también. También, en gran parte también fue muy antieuropeísta, pero bueno, también se puede entender que tenía esa relación tan especial. Recordar que en la época en la que ella fue primera ministra de Inglaterra, bueno, pues el que cursaba en la Casa Blanca era Ronald Reagan, también un hombre que sus posturas muy duras y muy tajantes contra el régimen de la Unión Soviética, realizando esas inversiones importantísimas en defensa. Podíamos hablar incluso de la guerra de las galaxias, esa tan famosa de la que hablaban, lo que obligó a la Unión Soviética a aumentar su presupuesto en defensa, que al final conllevó que la Unión Soviética, bueno, pues se derrumbase económicamente y al final, bueno, se abrieran las fronteras y cambiaran de método. Bueno, pues ese era el contexto que existía a nivel internacional. Era en la época en la que gobernaba Felipe González en España, era la época en la que gobernaba Helmut Kohl en Alemania, y era la época en la que estaba François Mitterrand, donde había
donde habían que poner y fundamentar los cimientos de la Unión Europea, ¿no? Margaret Thatcher es una mujer, como bien tú decías, que tuvo conflictos importantísimos con sindicatos, pero no cualquier sindicato, sobre todo con el de los mineros durante muchísimos meses, y al final les hizo doblar el codo en ese pulso que les lanzó a los sindicatos mineros, sobre todo en Inglaterra, que tenían un poder y una capacidad importantísima. Hoy de Margaret Thatcher lamentablemente ha muerto a los 85 años de edad. Ese es el legado que ella ha dejado, y decir que bueno, que se realizó después de su muerte una encuesta de esta flash rápida sobre más de 1000 personas, ¿no? A ver qué opinaban de Margaret Thatcher, y lo curioso es que bueno, que había un 50% que opinaban que había hecho logros importantísimos para el país, y el otro 50% bueno, pues hablaba bastante mal de Margaret Thatcher, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha decidido la sociedad británica, sobre todo, y esta es la realidad, ¿no? Decir que Margaret Thatcher también es una mujer que también vivió sus momentos duros y complicados, ¿no? Hablabas antes de la guerra de la Malvinas, ¿no? Su decisión clara y tajante, ¿no? Ella mandó sus barcos y al final recuperó las islas, ¿no? Tampoco nunca en momentos complicados y difíciles, por ejemplo, que tenemos que también recordar los españoles, y en esos años en los que gobernaba Margaret Thatcher, bueno, pues también nosotros tuvimos la guerra del Fletán con los canadienses, que secuestraron unos barcos de pesca españoles, los canadienses, en aguas internacionales, como nosotros esperábamos como españoles, bueno, el apoyo de nuestros socios en la Unión Europea, y no fue los británicos no lo hicieron, ¿no? También creo que hay que recordarlo. O por ejemplo, el encallamiento, el enrocamiento de la situación del problema de Gibraltar, ¿no? Yo creo que habrá realizado cosas buenas y habrá realizado cosas malas, ¿no? Eso ahora cada uno debe de juzgar, y la realidad es que, bueno, ahora están las cosas como están, ¿no? El tema de la vivienda, Carlos, a nivel nacional, la vivienda es un derecho, todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna, y los poderes públicos tienen que remover los obstáculos para que eso sea posible. Esta semana también, a través del un juzgado de Lanzarote, a través del juez Coboplana, también se mejoraba o se facilitaba, se impedía un desahucio, porque se consideraba que era una cláusula abusiva de esa entidad financiera a un usuario, a un afectado. Y realmente, como es el tema de los desahucios, y sobre todo lo que están haciendo pues la plataforma de afectados por la hipoteca con los escraches a determinados políticos en España. Bueno, bien, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que a uno le puede pasar, lo peor, lo normal a una familia, bueno, pues siempre los problemas de salud, bueno, porque son cosas todavía absolutamente inasumibles, que conllevan a circunstancias a veces que no se pueden resolver. Y después otro de los problemas es que una familia se queda sin vivienda, ¿no? Porque aquí tenemos en España el tema de comprar una vivienda, o sea, la vivienda es el tuyo, o sea, la propiedad, ¿me entiendes? No es como sí, a lo mejor en otros países, es otra filosofía exactamente, diferente ¿no? a otros Yo países creo que es europeos. una filosofía que la entendemos, que nos valoramos y que la juzgamos y la prejuzgamos y nosotros entendemos que es así, entre otras cosas, porque nosotros en nuestra sociedad somos una sociedad muy familiar, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra manera de ser, pues es raro que un hijo, ¿no?, que aunque se case y tenga sus hijos, se vaya a vivir a otro sitio. Lo normal es que la gente quiere estar alrededor. En esta ciudad, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay una prueba evidente de esa forma de ser en un barrio muy característico y un barrio muy importante como el barrio de la Isleta, ¿no? La gente de la Isleta no se quiere vivir a otros lados, y eso ha hecho que, como no se pueden hacer más casas, bueno, porque hayan subido los precios de manera a veces sorprendente. Esa es una realidad, pero porque es nuestra forma de ser. Incluso a lo mejor cuando ya no te queda otro remedio es cuando lo haces. En otras sociedades, en las sociedades más anglosajonas, los alemanes, los noruegos, los propios ingleses, los belgas, bueno, pues no valoran o no ven la familia como la vemos nosotros, que nos gusta estar todos cerca, ¿no? Dar 4 pasos y estar en casa de tu madre. Esa es una realidad. Nosotros no podemos olvidarnos o obviar esa es la realidad. Por eso la sociedad española, bueno, pues cada uno quiere tener su vivienda y cerca de su entorno familiar. Eso es porque además, entre otras cosas, otra cosa que se ha demostrado, que se ha visto aquí, es que en esta crisis tan complicada, tan difícil, hemos visto como las familias, y no la familia directa, estamos hablando que una familia con todos sus miembros, padre, madre, hijo, pues está siendo ayudada por los tíos, por los abuelos, y todas estas cosas, bueno, pues es una cosa que viene intrínseca con nuestra sociedad, ¿no?
Por eso yo creo que esta es la realidad. Por eso en otras sociedades funcionan de otra manera y la nuestra funciona de esta, ¿no? ¿Cuál es el problema real el problema de la vivienda? Bueno, estamos viendo los desahucios que están habiendo en este país, ¿no? Estamos viendo cómo la ley hipotecaria, en la Unión Europea nos han dicho, pero mire, esa ley hipotecaria es abusiva con estos intereses, ¿no? Bueno, pues este juez, aplicando esta normativa, está diciendo que lo que ha venido a decir este juez es aplicar, al analizar toda y cada una de las circunstancias, porque no es... Aquí todos no podemos hacer una barra única para todos. Aquí distintas situaciones pero que muy diferentes, ¿no? Lo que ha venido a decir es que, mire, que todos los procedimientos de desahucio y que se estén produciendo en su juzgado, que en donde la entidad financiera o el banco o lo que sea quiera cobrar por encima de un 16% de interés, esos intereses los va a considerar abusivos. Y por lo tanto va a suspender la hipoteca. Y lo que ha hecho este juez es suspender una hipoteca. Y ha dicho, no, esta hipoteca es ilegal y no sirve por los intereses leoninos, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú firmas un contrato con alguien y dices, no, mire, es que si usted no cumple se tiene que tirar por una ventana. Bueno, eso es una cosa que es ilegal. Pues más o menos lo que está diciendo el juez es eso, ¿no? Eso es lo que está diciendo este juez. Y que va a revisar todo y cada uno de estos, ¿no? Yo creo que esto es importante y es un paso muy importante, ¿no? También creo, cuando hablaba de los sketches o de los acosos a los políticos, yo también lo veo mal, ¿no? Yo no creo que los políticos tengan, y además, ¿cómo puede ser que, porque es una realidad, un pleno en un ayuntamiento que no tiene capacidad de decisión absolutamente nada en una ley hipotecaria o en otra cosa, sea interrumpido por esto, ¿no? O el acoso a los políticos, ¿no? Seguir a un político hasta su casa y estar ahí manifestándose de manera injusta, porque yo creo que es total y absolutamente injusto y creo sinceramente que no da una buena imagen de la plataforma antidesahucio. Yo no lo creo. Habrá políticos que harán demagogia y que querrán sumarse, pero no porque estén de acuerdo, sino porque les interesa, porque van en la misma corriente, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener un poco de solidez mental y mirar las cosas por su nombre. Yo creo que los ciudadanos no hace tanto decidieron fuimos en España de manera total y absolutamente democrática a unas elecciones donde se eligieron nuestros representantes, ¿no? Y yo creo que nuestros representantes, yo particularmente creo que en esta ocasión están haciendo el trabajo como está y están tomando decisiones en ese sentido. Este gobierno es un gobierno que se ha planteado muy en serio la ley, una nueva ley hipotecaria, ¿no? Otros gobiernos no. Y cuando ya existía este problema, ¿no? En el Parlamento Nacional se está tramitando una proposición no de ley, ¿no? Que ha sido a iniciativa popular, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas tienen que hacernos pensar y yo sé que se está caminando. Estoy seguro que se podrá caminar más rápido y se podrán hacer más cosas. Pero nosotros lo que no podemos es atosigar y presionar y estar sobre la gente y sobre todo sobre los políticos. Hoy, y es importante, la clase política en España... Va en picado. La clase política va en picado. Además de otras instituciones. Sí, bueno, también, ¿no? Pero sobre todo a la clase política, que es la que decide, que es la que toma las decisiones. Nosotros no podemos sistemáticamente echarle la culpa de todo a los políticos. Pero no da soluciones, Carlos. Sí, pero, vamos a ver. Marian, pero de acuerdo, pero también nosotros tenemos que ser realistas, ¿no? Y puedes decir, mire, es que yo perdí mi casa porque yo invertí mal en un negocio, ¿no? Tú no le puedes echar la culpa a los políticos, tú también tienes tu parte de responsabilidad. O, por ejemplo, muchísima gente que pidió préstamos que después no han tenido capacidad de sufragar y de pagar. Esta es una realidad también, ¿no? Aquí la culpa es un poco de todo. Y no le podemos echar la culpa a los políticos y decir, pues vale, de acuerdo, vamos a darles dinero para solucionarlo todo porque ese dinero no existe, ¿no? Y tenemos que buscar soluciones loables y viables. Y lo que no se puede hacer es desde el pedestal de que yo quiero lo mejor para todos, bueno, pues estar atosigando y persiguiendo a las personas, ya no solo a los políticos, sino a los familiares, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante. Creo que no va a tener resultados y creo que el efecto va a ser el contrario, ¿no? Sinceramente, que va a alejar a gente de esas situaciones. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la clase política, a nosotros lo que nos interesa es que hoy, yo no sé, pero un partido político que quiera, a un partido político lo que interesa es que se le acerque gente, ¿no? Y mientras más cualificada y más preparada y más capacidad tenga, pues mejor.
Pero es que si nosotros seguimos diciendo que los políticos son unos verdugos, que si los políticos son lo peor de lo peor, bueno, pues nadie, absolutamente nadie, va a tener ganas de dedicarse a la política. Y yo creo que eso va a ser grave, ¿no? En Estados Unidos, recuerdo una vez, en un pueblo, en un condado, tuvieron que poner un anuncio porque buscaban alcalde, ¿no? Yo creo que esperemos que no lleguemos a esa situación en España, pero tampoco se le puede echar la culpa de todo a los políticos. Y es cierto que en España hay casos de corrupción tremendos, ¿no? Hay casos de corrupción increíbles, cosas que son inadmisibles, pero no podemos meter a todos los políticos en el saco, ¿no? Porque en España también hay muchísima gente que no son políticos y realizan cosas malvadas, ¿no? Y estamos hablando de los narcotraficantes, y estamos hablando de los pedrastas, y estamos hablando de muchas cosas, y nosotros no podemos englobar a todo el mundo. Habrá políticos buenos, habrá políticos malos. Nosotros somos los responsables de que los políticos sean buenos o malos, porque somos los que los ponemos, los que tenemos la capacidad de decidir. Y para hacer esas cosas, lo que tenemos que hacer es informarnos. Y lo que no podemos hacer es hacer la clase política, hacerla como si uno que es político, una persona que es un trabajo que yo entiendo que es el máximo que se puede hacer, porque es una persona que se sacrifica en lo personal, en lo familiar, en todas las cosas. Hoy cualquier alcalde, hoy un concejal tiene una cantidad de trabajo, que difícilmente se ve en otros sectores de la vida. Esa es una realidad. Por ejemplo, es que nada más que tenemos que mirar o seguir un poco la agenda del alcalde de Las Palmas, o el alcalde de Mogán, o el alcalde de cualquier otro municipio, o de la del presidente del gobierno, hoy está aquí o está allí. Están continuamente trabajando, ¿no? Acertarán más o acertarán menos, lo harán mejor, lo harán peor, pero yo creo que lo que podemos hacer los ciudadanos y la sociedad en general es acusar y tildar a los políticos como si fueran auténticos y verdaderos, estén realizando una misión como si fuesen verdugos, ¿no? Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que ser más pacientes, y yo creo que todo ese tipo de iniciativas hace esto. Al final lo que va a producir es que la gente pues, no sea atractiva a la política. Un político, una persona cuando se dedica a la política es porque tiene ambiciones no solamente personales, sino tiene que tener ambiciones de propósitos colectivos, de llegar a acuerdos, de hacer cosas, ¿no? Hacer una carretera. Yo creo que podemos desarrollar esta zona si aquí se invierte aquí, o mejorar en educación. Bueno, pues si queremos que estén los mejores, lo que no podemos hacer la sociedad es tildar a todos los políticos y a todos ponerlos en el mismo saco. Habrá sinvergüenza y habrá, como es en la gran mayoría de los casos, gente que pero que muy honrada, ¿no? Que en algunas ocasiones ya hasta les da vergüenza decir: es que yo soy concejal, es que yo soy esto, ¿no? Porque ya directamente los acusamos de que se quieren aprovechar, que nada más que piensan en ellos y cosas así. Yo creo que tenemos que también pararnos un poco y reflexionar, y este tipo de actuaciones de estas plataformas, bueno, pues no van en ese camino, ¿no? Que esta semana también ha fallecido, José Luis San Pedro, escritor, humanista y economista, fue profesor de ministros de gobierno, en este caso de izquierdas, como fue Miguel Boyer, Carlos Solchaga, también Pedro Boyer, Carlos Solchaga, Miguel Boyer, Carlos Solchaga, y no me quiero olvidar de Elena Salgado, también fue profesor de estos exministros, y también que fue uno de los referentes intelectuales y morales del movimiento 15M, además que fue hijo predilecto de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, sí, es decir que le encantaban las Islas Canarias, y creo que tenía vivienda en Tenerife. Bueno, pues lamentablemente darle el pésame a la familia también, decir que es un hombre que ha marcado en la historia de España, y en la que, que muchos, has hablado de muchos ministros de Economía, hoy que se habla tanto de Economía, que también por lo tanto ha marcado, y no solo que habrá marcado tendencias e influencias, ¿no? Una persona de la que tengo que decir que siempre que veía una entrevista de él, una persona total y absolutamente moderada, ¿no? De la que no oías una palabra más alta que otra, sino tenía una capacidad de raciocinio importante, y que, que es una pena que ocurran estas cosas. También era un señor muy mayor, creo que tenía más de 90 años, y parecía que hasta el final, pues se mantenía bastante entero, ¿no? Algo sorprendente, decir que, que él... Algunos de sus dichos, hablaba que la sociedad de los griegos estaba basada en el hombre, la sociedad de los medievales estaba basada en Dios, y que esta sociedad nuestra hoy está basada en el dinero. Y no se podía hacer de otra manera. Yo creo que lo que hay que hacer a lo mejor es releer algunas de sus cosas, y también darle el pésame sobre todo a su familia, ¿no?
Y creo también, que perdemos todo. sí, gracias Carlos por estar aquí, por esta semana entre fallecimientos y noticias a nivel internacional. Vamos a ver la próxima semana que el resultado de las elecciones en Venezuela, que es el próximo domingo, día 14. Sí, bueno, aquí ya hicimos la porra, le dábamos para que Vamos no a veamos ver. a Capriles la victoria. A Vamos a ver qué Capriles pasa. la victoria, a ver qué pasa. Gracias por estar aquí, compañero. Gracias a ti, María, y como siempre un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital. Espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido sagrado y recordar también una obra de José Luis San Pedro, entre otras, que es La sonrisa etrusca. Muy buenas noches, Gran Canaria.